Este año hemos hablado del libro de Gálatas. ¿De qué libro? Un libro cortito de 6 capítulos, increíblemente profundo. Es uno de los libros del Nuevo Testamento que nos hace entender la pureza del Evangelio. Así que vamos a repasar de manera veloz, vamos a repasar. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? ¿Alguien se acuerda qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? Voy a prender mi ventilador ya, hoy sí hace calor, ¿no? Está desenchufado, creo. La Mariluz tal vez me puede ayudar. Ya. Bueno, ¿qué estaba pasando? Gracias, Ricky. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? Los hermanos Gálatas, aunque no crean, había un lugar que se llamaba Galacia, era una provincia romana. Y los hermanos Gálatas habían conocido el Evangelio y habían salido del paganismo y habían llegado a la fe de Jesucristo. Y estaban felices como tú y como yo. ¿Tú estabas feliz cuando has salido de tu vieja vida y has llegado a Cristo? ¿Sí o no? Yo estaba feliz. Y estaban caminando en la fe. Pero de repente llegan unos enviados de nuestro amigo Jacobo. Ven, es el enviado. Llegan unos enviados de la iglesia de Jerusalén. Llegan con la cara de enojados, con el dedo, y les dicen: ustedes, Gálatas, no son cristianos de verdad. Para ser cristianos primero tienen que judaizarse. Y entonces pueden disfrutar del Evangelio. Y entonces los Gálatas, ¿se acuerdan? A ver, estaban felices, ¿no ve ustedes? Ahora están tristes. Sobre todo los varones, porque tenían que circuncidarlos. Estaban tristes, estaban conflictuados. ¿Qué hacemos? ¿Pero acaso no hemos tenido el Espíritu Santo en medio nuestro? ¿Acaso Dios no estaba aquí? ¿Acaso no somos hijos de Dios? Y Él les dice: están incompletos. Tienen que ser judíos primero. Y entonces Pablo se molesta y manda esta carta. Y les recrimina a los Gálatas y les dice: Gálatas insensatos. A ver, digan esa palabrita. Esa es la versión sanitizada, ¿ya? Sí, les dice: Gálatas tontos, les dice. Habiendo empezado por el Evangelio, van a acabar por la ley. ¿Recibieron el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo o por las obras de la ley? Les pregunta. Y luego les dice, ¿se acuerdan? La primera prédica de Gálatas dice: si alguien viene, sea un ángel del cielo, sea un predicador, o sea yo mismo, y les predica otro evangelio, que caiga bajo maldición. ¿Se acuerdan? Que sea apartado. ¿Por qué? Porque el evangelio es por fe, por gracia en la obra de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces escribe y les dice a los judaizantes: muchachos, con ustedes vamos a hablar. Denle un aplauso a mi amigo, que ahora se ha convertido al evangelio, ya no es judaizante. Por favor, recuerda esto. Recuerda esto. La salvación en este contexto está definida como la nueva creación obrada por el Espíritu Santo a través de la fe en el evangelio, la cual nos vivifica en el Espíritu y nos convierte en hijos de Dios. ¿Qué quiere decir todo ese párrafo? Salvación no es me voy a ir al cielo. ¿Estamos aquí? ¿Hola? Un resultado de la salvación es que cuando me muera voy a ir a la presencia de Dios. Pero no se limita a eso. A veces creemos que salvación es solamente voy a vivir como sea y cuando me muera me voy a ir al cielo. Salvación es la vivificación de nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. ¿Hola? ¿Están aquí? La salvación es la vivificación de mi espíritu a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene esto? Por la fe en la obra de Cristo. Amén. Tu salvación no es algo que va a pasar cuando te mueras, es algo que vives ahora. Es una realidad en ti, que sucede en ti porque el Espíritu de Dios está en ti. Y está en ti, ¿por qué? Porque has creído en la obra redentora de Cristo. Amén. Todo eso es lo que ya hemos hablado de Gálatas. Y entonces Pablo cierra esta carta, termina esta carta, y hoy vamos a leer la última parte de la carta a los Gálatas. Y empieza Pablo esta última parte, este último párrafo, diciendo: el legalismo siempre es hipócrita. ¿Cómo es el legalismo? Por si acaso, para los que no vienen de un contexto evangélico, esa palabra legalismo no es lo mismo que legalidad.
¿Ya? Legalidad es hacer las cosas bien bajo la ley. Legalismo es inventarte una serie de normas, reglas, requisitos para poder calificar delante de Dios. ¿Me entienden la diferencia? ¿Sí? Legalismo es agarrar y decir, tienes que hacer toda esta lista de cosas, así como esta lista larga, pero en vez de que sea el resumen de Gálatas, es el requisito para ser hijo de Dios. Eso es legalismo. ¿Ya? Y Pablo dice, el legalismo es hipócrita. ¿Me ayudan leyendo? Voy a poner los versículos a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Vamos. Y el tercero. Vamos. Amén. ¿Alguien ha entendido? ¿Sí? Pero lo han leído, ¿no ve? Amén. Amén. Bueno, el versículo 11, rapidito, miren que les escribo de mi puño y letra con letras bien grandes. ¿Cuál era la costumbre en esa época? Era que se dictaban las cartas. No se escribía porque tenías que agarrar un papiro, agarrar la tinta, escribir, no tenías opción de equivocarte, no era fácil escribir. Y de hecho mucha gente sabía dictar, pero no era muy hábil en escribir, ¿ya? Entonces se dictaba, era común que se dicten las cartas. La mayoría de las cartas de Pablo eran dictadas a alguien, a uno de sus secretarios, que se las escribía. Pero Pablo termina esta carta diciendo, miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Pablo está sellando esta carta diciendo, esta es mía de verdad. Para que no duden que es falsa, esta carta es mía. Estoy firmando yo mismo. Amén. Es como cuando imprimes una carta, ahora no la imprimes, pero agarras el lapicero y la firmas. Es una manera de decir, sí, yo estoy respaldando esta carta. No solo tiene mi nombre, tiene mi firma con tinta. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. En otras palabras, todo lo que está en esta carta tiene la autoridad apostólica. Ha sido dicho por un apóstol del Señor. Amén. Luego continúa y dicen, ¿qué cosa? Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz. En otras palabras, les están diciendo, ¿saben qué? Los judaizantes no están buscando que ustedes se judaicen, que ustedes se circunciden, porque quieren que crezcan en el evangelio o porque tienen buenas intenciones. Lo están haciendo porque son buenos. Lo están haciendo porque quieren ir y decir a otros, en mi iglesia todos están circuncidados. Eso es lo que querían hacer, ¿sí? Les dice, están ¿para qué? Para dar buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de Cristo. ¿Quién los iba a perseguir? Los iban a perseguir los otros judíos. ¿Quién lo perseguía a Pablo? En la mayoría de los casos eran los otros judíos. ¿Quién lo apedreó a Esteban unos años antes? Los otros judíos. ¿Quién mandó a matar a Jacobo, el apóstol del Señor? Los otros judíos. Por si acaso, esto no quiere decir que los judíos sean malos, que los judíos no sé qué. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver con el contexto en esa época. La persecución venía de los judíos. Años después se volcó la torta y la persecución venía de los romanos. Depende de dónde estabas. En Tesalónica el que los perseguía era el gobernador. En Galacia los que perseguían eran los judíos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces esto no es una cuestión antijudía, antisemita ni nada por el estilo. Es un hecho. Esta gente estaba siendo perseguida por los judíos tradicionales y para evitar ser perseguidos su versión era esta: yo no soy cristiano, soy judío que reconoce a Cristo como el Mesías. ¿Sí? Y con eso quedaban bien y se acabó el problema. ¿Y cómo sé que eres judío? Porque hago circuncidar a todo el mundo. Le hago cumplir la ley. Eso es lo que estaba pasando, pero fíjense lo que dice el 13. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Nuevamente, no es que a ellos les interese obedecer la ley. Quieren hacerlos obedecer la ley a ustedes, imponerles legalismo a ustedes
para que luego ellos digan, pero mira qué legal es mi iglesia. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y lo que Pablo dice aquí no es nada distinto a lo que Jesús ya les dijo a los fariseos. ¿Se acuerdan qué les decía Jesús a los fariseos? Fariseos hipócritas, que ustedes ponen al pueblo cargas pesadas que de ustedes mismos quieren cargar. ¿Sí? Que buscan los primeros lugares en las sinagogas para que todos los vean. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces Pablo no está haciendo nada distinto que Jesús. Está haciendo lo mismo que Jesús hizo en otro contexto. Está diciendo, no se trata de legalismos, de normas, de imponerle cargas a la gente. Se trata del evangelio. Amén. ¿Siguen despiertos? Amén. Ahora, aplicaremos. Hoy lo mismo sucede con los maestros y las iglesias legalistas, los cuales exigen una serie de señales externas y reglas que ni ellos pueden cumplir, pero dejan de lado la pureza del evangelio y de la ley de Cristo, la ley del servicio en amor. ¿Se acuerdan lo que Pablo nos dijo versículos antes en el capítulo 5? En Cristo ni la circuncisión ni la circuncisión sirven de nada, sino la fe que obra por el amor. ¿Se acuerdan? Sí, eso hemos visto hace un par de semanas. No sirven de nada las apariencias externas, sino la fe que obra por el amor. Y entonces, ¿qué hacen las iglesias legalistas? Le voy a invitar al Betito que se venga por aquí, por favor, querido Betito, véngase por aquí un ratito. Eso, el Davicho también que está ahí. Ven, Davicho, vente por aquí un ratito, Davicho, hermano. Eso, excelente. Y vente, Ricky, pero sacate el gorrito. Eso, vente. Ahora, no se van a enojar, ya es solo un ejemplo. Entonces la iglesia legalista llega a una iglesia legalista, no está el Davicho, ahí está el Davicho, y va a venir y va a decir, ¿cómo estás, hermano, hijo del Señor? El Ricky bien encamisadito, bien pintadito, así, excelente, ¿no? Él es cristiano de verdad. Y lo voy a ver al Beto y le voy a decir, ¿dónde está tu respeto, hermano, al Señor? ¿Cómo vas a llegar a la iglesia con shorts? Mira el ejemplo que das a los pobres jóvenes. Están perdida esta generación por el ejemplo de hombres como tú. Debería ser más como el Ricky. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fijan en las apariencias externas. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces inmediatamente lo ve al David y va a decir, hay que orar por este hermano. ¿Sí? Porque va a decir, ¿cómo anda? Con polera larga y con gorro y con tenis blanco, Señor, bendícelo. A la salida vas al cuarto de oración a echar ese demonio de gorras. ¿Sí? Y va a venir donde el Ricky va a decir, ungido, el Hijo del Altísimo. Ahora es una broma, porque ustedes saben cuál es el mensaje en nuestra iglesia. Ven cómo eres. Y el Señor te transforma. Y el Señor te va a transformar de adentro hacia afuera. No en tu apariencia física necesariamente. ¿Sí? Le damos gloria a Dios por la vida del David y todo lo que Dios hace en y a través del David. Le damos gloria a Dios por la vida de Beto y todo lo que Dios hace en y a través de Beto. Y le damos gloria a Dios por la vida de Ricky y todo lo que Dios hace en y a través de Ricky. Amén. Entonces les daremos un aplauso a los tres, por favor. Gracias. Pero ese es el legalismo. El legalismo es el que ve la apariencia. ¿Sí? ¿Qué Biblia manejas? ¿Tienes Biblia de estudio? ¿Sí? Viene donde el Mauri y le dice, ¿sabes usar el encadenado de concordancia Thompson? ¿Sí? Mauricio, ¿has leído la Biblia de Scofield completa? ¿La has comparado con la MacArthur? ¿Me entiendes? El legalismo pone medidas externas, se jacta en sí mismo. Y Jesús ya lo dijo y Pablo lo repite y el Espíritu Santo nos dice, no se trata de eso. No se trata de eso. Amén. Se trata del Espíritu en ti. Se trata de que tú te entiendas pecador delante del Señor, que necesitas perdón, que te arrepientas de tus malos caminos y le digas, Señor, me entrego a ti. Transformame, renovame, hazme de nuevo. Ingresa, Señor, con tu Espíritu Santo en mí. Que tu palabra sea la lumbrera a mi camino, la lámpara a mis pies. Que me muestres, que tu palabra penetre a lo profundo de mi corazón y separe mis intenciones y me guíe a ser más como tú. Amén. ¿Están despiertos? Hola. Ok.
Entonces Pablo dice lo que verdaderamente vale delante de Dios. Gálatas 6, 14 y 15. ¿Qué es lo que verdaderamente vale? A ver, vamos a tratar una vez más de leerlo, pero juntos, ¿ya? Y fuerte, a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver si juntos podemos hacer esto. ¿Amén? Eso sí, excelente. Bueno, a ver, dice Pablo, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y si has estado viniendo a la iglesia, te vas a dar cuenta que esta es la tercera vez que lo dice en la carta. ¿Se acuerdan? El más conocido, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más que eso viva en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, empieza y me comió al principio el versículo, este pastor, qué barbaridad. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. En el capítulo 5 nos decía que aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos pecaminosos, ¿se acuerdan? Y ahora termina y dice otra vez, ¿en qué me jacto? En la cruz de Cristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En otras palabras, ¿qué es lo que vale? No es mi apariencia externa, no es si tengo el cabello largo o corto, si tengo barba o no tengo barba, si me he visto con camisa o me he visto con polera. Lo que vale es cómo me percibo en referencia al mundo. Si sigo viviendo para agradar al mundo, entonces todavía no he entendido a Cristo. Pero si vivo para agradar a Cristo, el mundo está muerto para mí. Y la palabra es fuerte porque crucificado literalmente quiere decir muerto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Crucificado era muerto, era un instrumento de ejecución, la cruz. ¿Sí? Cuando Jesús dice, aquel que quiere ser digno de mí, aquel que quiere llamarse mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No está diciendo, quéjese en la iglesia para decir, esta es mi cruz de llevar, mi marido, qué terrible que es, Señor. O algunas esposas vienen y me dicen, mi esposo, es mi cruz que el Señor me ha dado. Tomar tu cruz quiere decir literalmente morir a ti mismo. Tomar la cruz era saber que estabas yendo a morir. Eso significaba. Era un camino a la muerte. Y Jesús está diciendo, muera a sí mismo cada día y sígame. Y Pablo está diciendo, así yo trato de vivir, muriendo a mí mismo. El mundo está muerto para mí y yo para el mundo. Y vivo en Cristo. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, no es legalismo, no es apariencia externa, no es qué Biblia gruesa manejas o no manejas, cuántos versículos te sabes de memoria, que puedes ganar a todos los demás en tu esgrima bíblico. ¿Sí? Que tu auto tiene un sticker que dice Jesús, pero te pasas todos los semáforos en rojo y encima le insultas al otro. No se trata de eso. Se trata de decir, Señor, he muerto al mundo, vivo para ti, estoy crucificado. No me importa lo que el mundo enseñe, diga o haga o prometa. Lo que me importa es lo que tú enseñas, dices, haces y prometes. Amén. Y entonces, ¿de qué nos podemos jactar? Es la pregunta, ¿de qué nos podemos jactar? Bueno, nos podemos jactar del hecho de que Cristo murió por nosotros. Es de lo único que nos podemos jactar. No somos mejores que nadie, tampoco peores. Somos hijos de Dios, pecadores arrepentidos, receptores de la gracia de Dios, que caminamos con la mirada puesta en Él, y Él murió por nosotros. Y lo único que le podemos decir al mundo es esto: ¿de qué me jacto? De que por gracia soy salvo y trato de caminar de la mano de Cristo. Amén. ¿De qué se jacta el cristiano? De vivir una nueva vida dirigida por el poder de Cristo, el cual se manifiesta en el fruto del Espíritu y la ley del servicio en amor. El cristiano debe servir. Si no sirves, no sirves.
¿Por qué? Porque la ley del Espíritu es la ley del servicio en amor. Amén. Los cristianos buscamos servir, no podemos estar quietos. No somos activistas tampoco, pero buscamos, Señor, ¿dónde me estás dirigiendo a servirte? Y servir no es lo mismo que opinar, ¿no ve? Sí, toda opinión es bienvenida, pero qué bonita es la opinión de alguien que sirve. Amén. Lo que vale delante de Dios es ser nuevas criaturas en Él, el haber nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, ser vivificados por el Espíritu Santo, ser adoptados por Dios como hijos y andar en el fruto del Espíritu. Por favor, acordate, qué hermoso. Para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. ¿Qué es lo que importa? Ser parte de una nueva creación. Dígalo conmigo, a ver. Ser parte de una nueva creación. Otra vez, ¿qué? Ser parte de una nueva creación. ¿Qué quiere decir ser parte de una nueva creación? Vamos a seguir a nuestro modelo oficial. Aquí está el Boris. Yo lo conozco al Boris hace algunos años, pero seguramente hay personas que alguna vez lo van a ver en una foto y lo conocen hace 20 años. Y si lo conocen van a decir, es el mismo Boris. Tal vez está un poco más grande. Tiene barba, tal vez cuando tenía 15 años no tenía barba, ¿sí? Pero es el mismo Boris. Si le sacan una radiografía, salen los mismos huesos. Si le sacan sangre, sale la misma sangre. No es que Dios agarró al Boris y de repente lo ha hecho otro Boris físicamente, pero lo ha hecho una nueva creación. ¿Sabes por qué? Porque te aseguro que los que conocían al Boris hace 15 o 20 años, cuando hablen con él hoy, van a decir, no es la misma persona. No es la misma persona. ¿Qué le ha pasado? Si no era acaso así. Lo que vale delante de Dios no es la apariencia externa, es la nueva creación. Denle un aplauso más al Boris, por favor. Amén. ¿Qué es lo que vale? Es la nueva creación. ¿Y cómo se ve la nueva creación? En el fruto del Espíritu en mí, en que mi vida vaya siendo transformada y se parezca más a Dios. Ven a la iglesia todos los domingos, anda a tu grupo de conexión, haz tu devocional, anda a la reunión de oración. Pero si sigues peleándote con todo el mundo todo el tiempo, si siempre tienes la razón en todo, entonces pedir al Señor que te ayude a reflejar su fruto y a crecer en la nueva creación. Amén. Amén. Y entonces Pablo continúa y menciona una cosa súper interesante en el versículo 16. Ayúdenme, a ver, trataremos. La tercera es la vencida. Este es cortito y fácil. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Y este versículo es uno de esos trabalenguas bíblicos que lo lees y dices, bendito el Señor, ¿qué dice? Paz y misericordia desciendan sobre todos los que sigan esta norma y sobre el Israel de Dios. Ahora, número 1, Pablo menciona dos cosas en este versículo, importante que las entiendan. Esta norma, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma. ¿Sí? Esta norma. ¿Qué es esta norma? ¿De qué norma está hablando? El Evangelio de Jesucristo, lo que en latín se llamaba la regula fidei, ¿ya? La norma de la fe, el contenido fundamental del Evangelio. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pablo está diciendo en otras palabras, la paz y la misericordia, la bendición de Dios están sobre las personas que siguen el Evangelio. Amén. 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 ¿Qué Evangelio? El Evangelio de Jesucristo, no el del legalismo, ¿sí? No el de la prosperidad, no el de lo que se te ocurra, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que en el capítulo 1 Pablo había dicho, si alguien, sea yo mismo, un ángel del cielo, viene y les predica otro evangelio, que caiga bajo maldición, que sea apartado de la comunidad de la fe. Entonces Pablo empieza diciendo, hay un solo evangelio, el Evangelio de Jesucristo, el cual nos ha expuesto en toda esta carta, y termina diciendo, paz y la bendición de Dios desciendan sobre todo aquel que sigue este evangelio.
¿Cuál es el evangelio en sencillo? Lo volvemos a reiterar. Que el hombre, el ser humano, está apartado de Dios debido a su situación pecaminosa. Dios es santo y nosotros no. Todos nosotros nos rebelamos contra Dios y somos separados de la gloria de Dios. Y no hay nada que podamos hacer para solucionar aquello, nada. Entonces Dios, en la persona del Hijo, ¿se acuerdan? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, en la segunda persona de la Trinidad divina, tomó sobre sí naturaleza humana, se hizo hombre, descendió y habitó entre nosotros. Por el poder del Espíritu Santo, nació de María Virgen, vivió en perfecta comunión con el Padre, mostrándonos por completo el carácter y la gloria de Dios. Murió en la cruz, tomando nuestro lugar delante del juicio de Dios. Sobre sí fue achacada nuestra injusticia para que su justicia nos sea dada a nosotros. ¿Sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos llamados la justicia de Dios en él. El mismo Pablo dice eso en Corintios. Amén. Y al achacar sobre sí el precio de mi culpa, murió en la cruz. Pero como Él es Dios, el Dios de la vida, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, resucitó al tercer día, caminó entre sus discípulos durante 40 días y ascendió al cielo, y 10 días después, en Pentecostés, se derramó la promesa del Espíritu Santo. ¿Sobre quién se derramó la promesa del Espíritu Santo? Sobre aquel que cree. Y Pedro se paró y dijo: porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todo aquel que crea en el nombre del Señor. Amén. En otras palabras, la promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que crea. ¿Que cree en qué? En el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nosotros. ¿Y qué tiene que ver su muerte de importante? Que no era cualquiera el que murió, era Dios hecho hombre pagando nuestro lugar. Amén. ¿Estamos aquí? Y una vez que recibes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene en ti, te quita la venda, te abre los ojos y te transforma de adentro hacia afuera. Te lleva a caminar en el fruto de ese mismo Espíritu. ¿Siguen acá? Y todo eso hemos hablado este año en la carta de los Gálatas. Todo eso. Entonces, ¿cuál es la norma? Nuevamente, a los que sigan esta norma. ¿Qué norma? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La salvación por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley, ni por legalismos o apariencias externas. Amén. ¿Siguen aquí? ¿Siguen aquí todavía? El Mauri sigue. Denle un aplauso al Mauri, sigue aquí. La segunda cosa que menciona, dice: y con el Israel de Dios. Con los que siguen esta norma y con el Israel de Dios. ¿Y cuál es el Israel de Dios? Judíos y gentiles que han creído en el Evangelio. Ese es el Israel de Dios. Judíos y gentiles que han creído en el Evangelio. Dios no tiene dos pueblos, Dios no tiene dos cuerpos, Dios no tiene ciudadanos de primera clase y de segunda clase. ¿Sí? No los voy a dormir con la gramática griega de esta frase, pero está haciendo una cosa que está diciendo: los que siguen esta norma son el Israel de Dios. Eso es lo que esa frase está diciendo. Y esto no es novedad ni es único, no es el único momento en el que Pablo dice esto. Los primeros 11 capítulos de Romanos hablan de esto. Los primeros 3 capítulos de Efesios hablan de esto. La Gran Comisión habla de esto. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Es que ¿por qué es importante el Israel de Dios? Porque las promesas de Dios eran a Abraham y a su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Israel. ¿Siguen acá? La promesa de Abraham era: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y los que estaban aquí en Gálatas 3 y 4 hemos hablado de eso. Ahora nos está llamando a nosotros el Israel de Dios. Quiero que se acuerden que decía Gálatas 3:28. Léanlo ustedes para que no se duerman. A la 1, a las 2 y a las 3. En otras palabras, lo que nos está diciendo toda esta carta de Gálatas es esto: los verdaderos israelitas, descendientes de Abraham, herederos de la promesa de Dios, no son aquellos que son judíos por la carne o que llevan apariencias externas. Son aquellos que han creído en Jesucristo. Son aquellos que por la fe han sido llamados hijos de Dios y han sido integrados al pueblo
de Dios, sin importar su sexo, su raza o su estatus social. Amén. Así que míralo al de al lado y diré, tú eres el Israel de Dios. Pero con ganas, pues diré, tú eres el Israel de Dios. Ya se están durmiendo, cara. La paz y la misericordia de Dios están con todos aquellos que viven en el Evangelio, aquellos que son el Israel de Dios, su pueblo. No por herencias humanas, apariencias externas o legalismos impuestos, sino por la fe y la gracia que obran a través del Espíritu Santo en sus vidas. Y Pablo cierra la carta junto con nosotros con los últimos 2 versículos y dice, ya les expliqué, ya no me molesten. Eso dice Pablo, no yo por si acaso. ¿Ya? Pero si me llaman les voy a decir lo mismo. No, es broma, es broma. ¿Creen que me estoy inventando? Esto se los voy a leer. Mira que dice, de aquí en adelante nadie me cause más molestias. Ese versículo está en la puerta de la oficina, ¿sí? De aquí en adelante nadie me cause más molestias, que yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo lo siguiente, por favor, es importante. Dice lo siguiente, ¿saben qué, hermanos? Ya les he mandado la carta, ya les he explicado el Evangelio, ya les he predicado, ya han entendido. Si siguen empecinados ya no es problema mío. Eso es lo que les está diciendo en otras palabras, ¿sí? Si siguen encaprichados ya no es problema mío. ¿Y qué les dice? Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo está afirmando su apostolado ahí. Si quieres saber de qué está hablando, lee 2 Corintios 11 un día en tu casa. Vas a ver todas las veces que lo han apedreado, han naufragado, le ha picado una víbora, lo han latigado, lo han botado, lo han insultado, le han escupido, le han hecho de todo. Eran marcas literales, su cuerpo estaba lleno de cicatrices por el Evangelio. Pablo está reafirmando su autoridad. ¿Y por qué es importante esto? Porque esa misma autoridad que Pablo afirma en esta carta a los Gálatas es la misma autoridad para nosotros hoy. Todo lo que hemos estudiado de Gálatas es autoritativo para tu vida. Amén. Dile a tu vecino, esta carta tiene autoridad sobre ti. Y recuerda que Pablo no era un apóstol autoidentificado, ¿no ve? No es que un día se levantó como buen moderno y dijo, me identifico como apóstol. ¿Y quién me dice lo contrario? Cristo en persona lo llamó y luego subió a Jerusalén 2 veces a recibir el aval de los apóstoles. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos aquí? Entonces, esta carta tiene autoridad apostólica. Concluyamos. ¿Quieren ponerse de pie para no dormirse? Vamos a concluir toda nuestra serie de Gálatas. Vamos a concluir toda la carta de Gálatas. Y vamos a concluir primero con una fuerte afirmación. Escúchame, por favor. ¿Estás todavía aquí? La mitad están todavía aquí. ¿Estás todavía aquí? Gracias. Escúchame. Pablo escribió esta carta con autoridad apostólica, inspirado por el Espíritu Santo. Quiere decir que todo lo que aquí escribió el apóstol Pablo es la palabra de Dios. Dios mismo dirigió su puño y letra para escribir lo que hemos aprendido. Entonces, por conclusión, en primer lugar, y dilo fuerte, esta carta es autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora con convicción. 1, 2, 3. Si no te acuerdas qué enseña esta carta, tienes tu hojita con el resumen, ¿no ve? Pero vamos a hacer un mini resumen. ¿Qué nos enseña esta carta en su esencia más fundamental? Primero, que hay un solo evangelio, un solo Señor y Salvador. No, a pesar de lo que el Papa diga, no todos los caminos conducen a Dios. Solo un camino conduce a Dios. El evangelio de Cristo. Tu trabajo es contarle a otros, porque el único camino a Dios es a través del evangelio de Cristo. Que por la fe en Él tenemos nueva vida. Que esa nueva vida debe llevarnos a reflejar el carácter, los principios y los valores de su reino y a dejar atrás la vieja manera de vivir según el mundo
y la carne. Que para Dios no es la apariencia externa la que vale, sino la obediencia y profunda devoción al Evangelio. Se los he resumido en 4 puntos todo lo que está acá. Hermano, necesitas al Evangelio y necesitas contárselo a otros. Necesitas aceptar el Evangelio y contárselo a otros. Porque solo en el Evangelio tienes nueva vida en Cristo. El Evangelio es por fe, no es por obras. Pero aquel que ha recibido el Evangelio va a ser transformado. Si estás 10 años en la iglesia y sigues igualito, entonces tienes que decirle: Señor, vivifícame. Señor, transformame. Señor, renovame. Señor, mostrame esas áreas de mí que no te he entregado, porque las quiero poner a tus pies. Y recordá que no se trata de tu apariencia externa, tu estatus social, tu sexo. Se trata de tu identidad en Cristo. Amén. Concluimos con una pregunta para ustedes. La decisión está puesta delante de ti. ¿Serás hacedor de la palabra o solamente oidor? ¿Serás hacedor de la palabra de Dios o solamente oidor? Recuerda la advertencia de Gálatas 6:7. Todo lo que siembres será también lo que cosechas. Si siembras para la carne, cosecharás destrucción. Si siembras en el Espíritu, cosecharás vida eterna. Pero también recuerda la hermosa promesa de Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Cerremos con esto. Mirar al de al lado, pero de verdad mirar al de al lado y dile: no te canses de hacer el bien. Ahora dile con convicción: no te canses de hacer el bien. Ahora confesalo conmigo y di: no me voy a cansar de hacer el bien, porque a su tiempo voy a cosechar si no me doy por vencido. ¿Oramos? Amado Padre, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas, pero también tiene poder. Señor, la ley tenía autoridad. La ley nos decía qué hacer y qué no hacer, pero no tenía poder para transformarnos. Solamente nos mostraba todo lo que hacíamos mal y lo bueno que sería hacer el bien. Padre, la pura devoción, el puro misticismo, el puro deseo pueden cambiarnos por un tiempo. Señor, los ejercicios, las meditaciones, lo que sea, nos cambian por un tiempo, pero tampoco tienen poder, porque seguimos siendo esa vieja criatura. Solo tú tienes poder. Tu palabra tiene poder. Tu palabra que penetra en nosotros y es vivificada por el Espíritu Santo que vive en nosotros y nos ha adoptado como hijos tuyos, que nos renueva y nos transforma de adentro hacia afuera. Señor, gracias porque tú nos has dejado tu palabra con absoluta autoridad sobre nuestras vidas, pero nos has dado tu Espíritu Santo que nos da el poder para ser transformados. No por legalismos, no por reglas impuestas, no para aparentar, para jactarnos, sino para humillarnos delante de ti y decir: Señor, yo no puedo. Ay de mí, pecador. Porque en la carne, Señor, realmente somos débiles y estamos perdidos. Y el que conoce tu luz clama como Isaías cuando tuvo la visión del trono celestial y dice: ay de mí que soy pecador y he visto la gloria de Dios. Pero también el que te conoce, conoce tu gracia y mira tu gloria, pero la mira a través de la cruz, de tu vida entregada en nuestro favor, de tu gran amor, de tu búsqueda implacable por nosotros. Señor, que no tengamos por poca tu gracia,
sino que más bien, con gratitud de corazón, anhelemos más de ti, caminemos contigo, seamos transformados y podamos decir: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Les invito a que nos sigan en las redes sociales, que compartan nuestro material y que tengan una linda semana muy bendecida. Saludos.